Tal? Soy Carlos Nieto y hoy les traigo un tema súper interesante para poder discutirlo. La compra de posts y menciones patrocinadas, artículos en blogs, posts en redes sociales, en Twitter, en Facebook, que tú puedes comprar o intercambiar con diferentes personas que están detrás o que son administradores, ya sea del sitio web que te interesa o de las redes sociales. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué algunas personas lo ven mal? ¿Por qué es importante para una buena estrategia de SEO o de alguna manera para el posicionamiento de un sitio web? En Mirkadots acabo de escribir un artículo que justamente resume o de alguna manera explica eh, justamente estas cuestionantes. Aquí lo pueden ver en pantalla. Les voy a hacer un zoom a la dirección. Disculpen que soy muy malo haciendo zooms, pero básicamente van a poder entrar por aquí. Y en este artículo van a poder encontrar, es una guía sobre toda la información o van a encontrar toda la información para que ustedes puedan moverse bien dentro de las plataformas y servicios que existen para contratar post patrocinados y menciones en redes sociales. Este video lo que pretende es ser un soporte para ese artículo. Es un poco grande, tiene 1000 y pico de palabras. De hecho, revisemos cuántas palabras tienen. Les digo los datos exactos, porque de alguna manera habrá personas que no les interese leerlo o que solo quieran leer partes específicas. Miren, aquí está el último artículo, tiene 1181 palabras. Entonces, en realidad es un poco grande. Este video entonces pretende dar la misma información, pero en formato video, mucho más conveniente, y sobre todo me va a permitir explicar ciertas cosas quizás a un nivel que en el post no lo pude hacer por la longitud, no me quería extender más. Comencemos. Mucho me van a ver a mí, mucho van a ver el artículo, pero la idea es que sea algo combinado entre lo que vamos a poder ver y apreciar en el texto y algunas herramientas que se utilizan en este proceso. Ok, entonces, ¿por qué alguien quisiera contratar posts patrocinados? Bueno, comencemos diciendo que uno de los principales objetivos de tener un sitio web para determinadas palabras clave o criterios de búsqueda o frases de búsqueda es aparecer en las tres primeras posiciones de Google o en los tres primeros lugares de Google. ¿No es cierto? Todos queremos estar ahí. ¿Por qué? Porque eso significa tráfico. Y tráfico de calidad, porque es personas que están buscando algo, que tu sitio web les está ofreciendo una respuesta y que esas personas están ingresando y van a leer el contenido, lo van a consumir, seguramente lo van a compartir, probablemente lo van a recomendar. Entonces es tráfico de mucha calidad, mucha más calidad que lo que puedes llegar a comprar en el mismo Google o en Facebook o en otras redes. Pero ¿cómo llegas a ese ansiado o esas ansiadas tres posiciones en los resultados de búsqueda? Bueno, la verdad es que solo Google sabe. Todos los algoritmos que entran en acción para poder determinar la relevancia de un sitio web o de una página solamente están en poder de Google. Y casi o prácticamente nadie, excepto los ingenieros de ahí mismo, conocen su exacto funcionamiento. Esto no ha impedido, obviamente, a que haya millones de personas que a través de muchos años han ido haciendo experimentos, han ido haciendo estudios, han puesto en práctica ciertas cosas y han ido obteniendo datos. Aparte, se suma con que Google, a través de sus diferentes canales sociales, ofrece información muy buena sobre cómo funciona el motor de búsquedas de Google. Toda esta información ha permitido de alguna manera delinear cuáles son las mejores acciones para alcanzar esas tres posiciones. Y es lo que hoy conocemos como SEO o Search Engine Optimization, optimización para buscadores. ¿Ok? Una de esas partes del Search Engine Optimization es el link building o la construcción de links. Y esa es la primera parte que justamente esta guía topa. Y vamos a explicarla un poco de qué se trata. Recordemos que Google, si tomo agua en el camino, porfa, ustedes saben que siempre mis videos son informales y lo que trato es de transmitir lo poco que sé, así que no esperen grandes trabajos de edición, producción y demás. Continuando, les decía, dentro del link building, eh, Google necesita y necesitaba en sus inicios entender cuáles páginas eran más relevantes. Es decir, si yo busco
em, perreras en Quito, ¿cuáles son esas perreras que son, que tienen información más rica y que es mucho más relevante para mí como la persona que lo busca? Google entendió a través de su algoritmo que mientras más sitios web enlacen a ese sitio web de Perreras en Quito, más importante es, porque ellos entienden que si es que hay muchas webs alrededor de Internet que tienen enlaces hacia esa, es mucho más relevante, es mucho más importante. Imagínense ustedes cuántas personas o cuántas webs en el mundo tienen enlaces a Facebook. Millones de millones. Entonces, Facebook entiende que mientras más enlaces ingresen a ese sitio web, mayor va a ser su relevancia. Esto lo compagina o lo empata con, en cambio, los enlaces salientes, es decir, los enlaces que esa web está creando hacia otros sitios, otros portales en Internet. Hace cálculos y le da una calificación a ese sitio del 1 al 10. Esa calificación se llama PageRank y Google la utiliza justamente para eso, para determinar la relevancia. Dicho esto, es súper importante que muchos sitios web allá afuera creen enlaces hacia el sitio que yo deseo posicionar, hacia mi sitio web, hacia mi blog, hacia el sitio web de mi empresa, hacia mi negocio, porque lo voy a hacer más relevante. ¿De acuerdo? Ahora, no todo, y como lo digo en la guía, no todos los enlaces sirven. Vamos a ir explicando de a poco. Más abajo en la guía hay más información al respecto, para darles un pequeño entremés. Lo que significa es que no simplemente por crear un enlace en una página X mi relevancia va a aumentar o voy a ganar puntos en el PageRank. No es así. Al principio podía hacerlo y de hecho se explotó muchísimo el tema, pero hoy ya no es tan fácil. Tienen que ser enlaces primero de sitios web igual, con una buena calificación. Y para ganar una buena calificación necesitas crear contenido de calidad. Necesitas eh, generar no solamente contenido en texto, sino en diversos formatos, tener una periodicidad en las cosas que publicas, ofrecer respuestas a las preguntas más comunes de tus usuarios y demás, es decir, un compendio de cosas. Cuando alguien con un sitio web de esas características, bien posicionado, que ya tiene un tiempo, que genera buen contenido, contenido único, ojo, contenido único, no copiado, no duplicado. Cuando ese tipo de sitios web generan un enlace a tu sitio, entonces es muy probable que ganes puntos en el PageRank. Pero si, por ejemplo, sitios que son las famosas granjas de enlaces, es decir, sitios que solamente son una especie de clasificados con enlaces puestos que no tienen ningún tipo de valor, crean un enlace a tu sitio, de hecho podría ser perjudicado. También sitios, por ejemplo, que estén dentro de la pornografía o cualquier tema ilegal, armas, casinos y demás, son sitios que no conviene, evidentemente, que te den enlaces entrantes. Y tú debes controlar muy bien a quién das enlaces salientes. Cuando tú creas artículos, debes tratar de siempre dirigir a los usuarios a sitios web igual, con mucha calidad. Entonces está súper bien, por ejemplo, si creas un enlace a la Wikipedia, pero si es que creas un enlace a el típico sitio web viral que solo quiere atraer la atención de las personas, y poniendo titulares súper llamativos o súper amarillescos, te vas a hacer un daño a ti mismo y a la reputación de tu sitio. Entonces, lo primero que hay que entender y lo primero que topa el artículo es justamente qué es el link building, esta guía, que es básicamente lo que les acabo de explicar. Ahora, ¿por qué comprar posts patrocinados y menciones en redes sociales? Bueno, explicado lo anterior, se hace muy llamativo el hecho de que cómo puedo comenzar a construir enlaces que se dirijan a mi sitio web, especialmente a esos posts o a esas partes de mi sitio que yo quiero posicionar. Supongamos el mismo ejemplo de las perreras en Quito. Supongamos que el dueño de esta web quiere posicionar todavía más un artículo en su blog que es las 10 razones por las cuales necesitas adoptar un perrito. Entonces,
si quisiera darle más relevancia, va a tratar de hablar con dueños de otros sitios web para que creen notas que dirijan hacia esa nota en específico y darle más PageRank y darle más relevancia. No es todo automático, recordemos que todo tiene un tiempo, sobre todo en Google, en su buscador y en sus algoritmos, todo se aplica después de un determinado tiempo. No es exacto y por lo general tienes que tener paciencia. Ahora, una de las tareas es justamente de las tareas de link building, que es una parte del SEO importante, que se cobra por el servicio y que hay personas expertas en hacerlo, es hablar, tener una red de afiliados, tener una red de conocidos de sitios web de mucha calidad en donde se puedan intercambiar información, enlaces. Entonces, una práctica muy buena, la primera quizás, sin tener que gastar, es esa. Yo escribo un artículo en mi blog que enlace a tu sitio, un artículo que ofrezca calidad, no tiene por qué ser una nota promocional o un artículo de 100 palabras, y tú, dueño del otro sitio web que me interesa a mí, haz lo mismo. En ese intercambio de enlaces está, de alguna manera, explotando en buena manera el PageRank, ¿de acuerdo? La segunda es comprándolo, porque es más rápido, porque es más versátil, porque de alguna manera ofrece resultados mucho más veloces. Hay plataformas y grupos de Facebook y foros, comunidades que se dedican justamente a eso, a ofrecer en sus sitios web la posibilidad de crear posts patrocinados, que no tienen nada que ver con contenido nativo. Por favor, esto hay que determinarlo y hay que decirlo. El contenido nativo es otra cosa, es un tema mucho más editorial y una forma de monetización para diferentes medios que no tiene nada que ver con esto, que también apoya esta misión, pero no tiene nada que ver. Lo que buscamos aquí es justamente hacer ese intercambio y que en muchas ocasiones, por cualquier limitación, tenemos que recurrir a pagar a alguien. Entonces, digamos que ustedes tienen unos $50 que les sobra o que quieren invertirlo y están dispuestos a pagar en una o dos notas de contenido en otro sitio web, con un enlace al suyo. Para facilitar este tipo de acciones, existen, como indico, plataformas y demás. Pero la principal importancia es comenzar a generar esos enlaces entrantes de calidad. Y aquí viene la parte que no a mucha gente le gusta. Dicen que es poco ético hacerlo porque estás comprando relevancia en vez de construirla. Y podemos estar en un debate filosófico, cuando ustedes deseen, podemos comunicarnos a través de cualquier plataforma y podemos hablar horas sobre si está bien o sobre si está mal. Y seguramente no vamos a llegar a un acuerdo. Tú vas a tener tu posición, yo la mía, y tu posición no necesariamente tiene que ser la mía ni la mía la tuya. Simplemente son opiniones. Yo considero que cuando esta compra y venta de, de contenido es hecha entre dos medios que tienen una buena reputación, que el contenido sobre todo genera valor, que le estás ofreciendo a la persona, a tu lector, algo interesante, que le ayuda, que le suma, no hay absolutamente nada de malo en pagar por llegar a construir más rápido tus enlaces entrantes. Pero insisto, ahí hay muchas personas que lo toman con pinzas. Pero hay que decirlo, no es ilegal. Google no lo penaliza. Lo penaliza solamente cuando haces negocio, por de alguna manera decirlo, con páginas que definitivamente están fuera de las políticas de Google en cuanto a la legalidad, en cuanto a que engañan a los usuarios, en cuanto a que hacen acciones de clickbait o que son titulares que te generan una curiosidad por entrar y que solamente tienes que darle clic y leer ese contenido para poder saciarte esa curiosidad, lo cual Google lo ve mal porque de alguna manera le estás engañando al usuario para que entre. Si te mantienes alejado de ese tipo de sitios web, de wares, de descargas, de pornografía, etcétera, está súper bien. Si tienes un blog muy bien posicionado y hay otra persona que tiene otro de las mismas características, no hay nada de malo. Y estas plataformas sirven para eso. Entonces, ¿por qué comprarlo? Principalmente por link building. Ahora, ¿qué hay de las menciones en redes sociales? Google ha sido muy claro y ha dicho que las menciones en redes sociales, de hecho los posts en redes sociales, no afectan el posicionamiento de un sitio web. Es decir, no importa cuántos posteos o cuántas comparticiones tienes en Facebook, cuántas comparticiones tienes en Twitter, en Instagram y en cualquier red social. A Google le es indiferente.
Lo que no significa que en algún momento no puedas llegar a ser parte importante del posicionamiento. Así que es mejor comenzar a construirlo desde ya. Pero por otro lado, el comprar menciones en redes sociales sí te apoya en algunas otras cosas. 5 he puesto en el artículo. Veamos. Primero, y es evidente la generación de tráfico, porque si compro un posteo en un grupo de Facebook en donde tienen muchos usuarios, recordemos que el alcance orgánico de los grupos es mayor al de las páginas, entonces voy a tener tráfico y tráfico por lo general de buena calidad. Igual si lo hago en un fanpage o si compro un tweet, es lo mismo, me va a generar tráfico de alguna manera. Voy a elevar mi engagement de mi propio sitio, voy a construir mucha marca. Esto es súper clave, porque si algún sitio web o el fanpage o los perfiles sociales de algún sitio que ya está posicionado recomienda un contenido mío, comienzo a generar marca y posicionamiento en las personas, lo cual es súper importante. También podría comenzar de esa manera a aperturar o cimentar mis operaciones en un nuevo territorio. Supongamos que mis servicios abarcan Quito, en Ecuador, y quiero comenzar a irme a Guayaquil, otra ciudad de Ecuador. Entonces, voy a tratar de buscar blogs posicionados en esa ciudad o personas, influencers que tengan redes sociales muy potentes que trabajen en Guayaquil principalmente y voy a poder tratar de comenzar a explotar eso justamente. ¿Qué más? Y bueno, evidentemente la posibilidad de nuevos negocios, porque si es que me van conociendo, mientras más gente me conozca, digamos, de alguna manera, más posibilidad de poder ofrecer una solución en cuanto a negocios tengo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso debes comprar o deberías tratar de implementar dentro de tu estrategia de link building el comprar, sí, los posts patrocinados, pero en base a lo que te he dicho, alejándote de las cosas y prácticas negativas. Y justamente esa es la siguiente parte. Este tipo de servicio es legal. Como lo había dicho, no es ilegal. Es decir, no estás haciendo nada prohibido al comprar un posteo en un blog. Siempre y cuando, e insisto, te mantengas alejado de todo lo que tenga que ser ilegal, de todo lo que engañe al usuario. Otra forma de, por ejemplo, engañar al usuario. Hay muchos sitios web que simplemente se dedican a generar tráfico a través de titulares y noticias, por lo general del mundo de la farándula, que son o que no generan valor. Cuando tú entras, se abre un pop-up donde te dice si es que quieres alguna promoción. Al darle clic en a X de ese pop-up o de esa ventana emergente, atrás de eso hay un botón de me gusta escondido. Esto se da, es real. Y al darle clic ahí, tú estás dándole un me gusta a su página sin que tú sepas. Esto es muy sabido por Google. Este tipo de páginas son penalizadas en AdWords, son penalizadas en AdSense y evidentemente su posicionamiento es totalmente penalizado. Y hay algunas que ya son tan escandalosas que inclusive son baneadas o no se les permite ya acceder a Google en ninguna forma, en ningún servicio, en ninguno de ya sea buscadores o demás plataformas que ellos tienen. Porque estás engañando al usuario, estás haciendo una acción en una X que es para cerrar una ventana emergente, pero resulta que lo que realmente estás haciendo es darle un me gusta a su página, lo cual no tenías intención de hacerlo. Peor una página con esas características y ese tipo de contenido. Es ahí cuando comienzas a generar malos enlaces entrantes y de alguna manera la práctica se convierte en ilegal. Mantente alejado de eso, léete las políticas de AdWords, las políticas de AdSense, y ahí vas a encontrar cuáles son los sitios que de alguna manera violan las políticas de Google. Si te mantienes alejado de eso, y evidentemente de quienes hacen contenido que no tiene nada de valor, estás muy bien y no es ilegal. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones e índices que vas a tener que manejar para poder hacer negocio en estas plataformas? Porque al final del día, no creas que es como ir a un micromercado donde tú quieres algo, te lo llevas y ya. Aquí vas a tener que de alguna manera probar que tu blog vale la pena o que tu red social vale la pena para que haya gente que quiera contratar un post patrocinado o una mención contigo. Igual tú, antes de gastar
X cantidad de dinero en contratar uno de estos servicios, vas a querer asegurarte que ese sitio web sea legal y sobre todo tenga índices saludables. Entonces se manejan diferentes métricas. En casi todos los sitios son las mismas métricas. Hay unos que manejan otras un poco más, otras que simplemente se limitan a las que les voy a presentar, pero casi siempre son las siguientes. Lo primero es el PageRank, y esto ya lo habíamos explicado de qué se trata, y por ser de Google tiene mucha relevancia. Recordemos que va del 1 al 10. 1 es lo menor, 10 es el mayor PageRank, y solo hay pocas páginas que lo tienen. Por ejemplo, Facebook tiene un PageRank de 10. Hagamos la parte práctica de cómo poder averiguar el PageRank de mi sitio. Yo voy a tomar como ejemplo el New York Times. Miren nada más qué pequeño sitio elegí para hacer las pruebas. Así que cojo el New York Times, copié la URL y me voy al PageRank Checker. Esta es una dirección, es un servicio que te permite averiguar tu PageRank. Disculpen que soy muy malo haciendo zooms, pero aquí está, checkpagerank.net. Voy a poner la dirección, en este caso le voy a quitar el www porque ya veo que lo tiene en la misma herramienta. Acá voy a poner el famoso CAPTCHA, que no siempre soy muy bueno con texto, y voy a revisar el dominio. Me salió dominio inválido. Ok, eso está raro. Veamos. Espérense, aquí tuve un error. Tengo un problema con... Vamos a entrar de nuevo a PageRank Checker. ¿De acuerdo? Yo creo que tuvimos un error porque el ES estaba al final. Si no es así, ya lo vamos a ver. Pero en todo caso, intentemos ver qué sucede. Increase the skits. Ok. Check domain. Está pensando, está analizando, está haciendo lo que tiene que hacer, bla, 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 bla. Y acá está el Google PageRank, que esto está evidentemente, me parece que está mal. NewYorkTimes.com le da un Google PageRank de 0. No estoy seguro de que tenga 0 de PageRank. Es una herramienta que yo siempre utilizo y nunca he tenido este problema, pero seguramente hay otras más. Hay otras muchas más para poder revisarlo. Y vamos a hacer una búsqueda en Google. Vamos a hacer una búsqueda rápida en Google. Vamos a ver el primer ejemplo. Me parece que es el que estaba utilizando yo. Sí. Vamos a regresar. Google PageRank. Vamos a ver este de aquí. Disculpen ustedes, la verdad nunca había dado un problema con ningún sitio. /NewYorkTimes.com. Y justo en el video me comenzó a dar problema. Ok, aquí está el antibot code. Vamos a verificar. Sí, le da un PageRank de 0. Es súper extraño, es súper extraño. Vamos a poner Facebook. Y no nos rompamos la cabeza. Antibot code. Ok, 9. Esto tiene mucho más sentido. Disculpen, la verdad, nunca había dado problema. Pero tienes dos herramientas. De hecho, acabamos de descubrir otra en donde ya podemos ver el PageRank de una página y de un dominio. Entonces, la primera era, la que vieron, ya esta es prchecker.info. Como vemos, Facebook, y es evidente porque tiene muchos enlaces que ingresan, tiene una calificación de 9 sobre 10 en el PR o el PageRank. Recuerden, por favor, siempre que en las plataformas donde se compra y se vende este tipo de servicios y contenidos, siempre se lo va a decir PR. Y tú ya tienes que saber qué es PageRank. Entonces tienes dos herramientas para poder verificar cuál es tu PageRank. Sigamos con la siguiente. El Domain Authority. El Domain Authority, en cambio, es una calificación que va de 0 a 100 y crees que es creada por Moz. Moz es la comunidad más relevante y grande de SEO que hay en el mundo. Y obviamente ellos ofrecen servicios
consultoría y herramientas en torno a lo que es SEO. Son muy respetados y casi lo que digamos es considerado una regla, una ley en el posicionamiento y en el SEO. Ellos tienen un índice que se llama el Domain Authority y se calcula del 0 a 100. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué mide? Mide la posibilidad de un dominio determinado en rankear en las primeras posiciones de Google, es decir, mezcla un montón de factores en su propio algoritmo y te da una calificación de 0 a 100, 0 siendo lo menor, de qué tan probable es que puedas calificar dentro de las primeras posiciones para ese dominio. Sigamos con Facebook, sigamos con New York Times y veamos qué es lo que sucede. Ojalá no haya errores. Recuerden que no es un error de la herramienta y no es un error en sí de lo que estamos diciendo, sino que es un error con ese dominio. Vamos a manejar acá, por ejemplo, este es el resultado que habíamos obtenido para el New York Times. Como ustedes ven, sí tengo un Domain Authority, que es de 92. Evidentemente, al ser un dominio tan importante como el newyorktimes.com, su Domain Authority es de 92 sobre 100. Ustedes en su sitio web, sobre todo si es nuevo, no piensen tener un Domain Authority muy alto. Pero, y sobre todo un PageRank, permítanme retroceder un poco. No se asusten si no tienen un PageRank alto. Si Facebook tiene 9, ustedes estarían o deberían estar súper contentos si tienen 1 o si tienen 2. Y eso ya de por sí habla muy bien de tu dominio y de tu página. Sobre todo de tu página, no de tu dominio. Les recuerdo y les cuento que yo en alguna dirección que manejé en algún momento, en un dominio que era hadwaves.net, un proyecto mío antiguo, llegué a tener un PageRank de 4. Era excelente, pero me tomó alrededor de 5 años lograrlo. Así que si tienes un blog nuevo o realmente estás dentro del un año o algo así, no tienes muchos enlaces, no te has puesto a hacer link building, no te preocupes si tienes 0. Tampoco es mal visto dentro de las plataformas o grupos que hay para intercambio de contenido. No es mal visto. Porque todos estamos atentos a esta realidad, que es muy complicado ganar PageRank y que de hecho cuando tienes un punto o 2 o 3 ya puedes cobrar mucho más porque mucha gente va a querer comprarte una nota patrocinada en tu sitio web por ese PageRank tan importante que tienes. El Domain Authority es un índice que sí vas a llegar a, digamos, a obtenerlo con más facilidad y más rápido. Si estás en el entorno de 15 a 25, es un PageRank de un sitio web que está manejado, es un Domain Authority de un sitio web que está manejado bastante bien, que es joven, que es saludable y que está avanzando y que va rápido. Si ya tienes más de 30, 40, 50, es porque realmente ya tienes una buena marca detrás tuyo y has hecho el trabajo por mucho tiempo y muchos años. Sigamos al siguiente. El Domain Authority, entonces, esto se le conoce en las plataformas como DA. El primero PR, PageRank, este es DA, Domain Authority. El siguiente es el PageRank. El PageRank es básicamente lo mismo que vaya, estoy con el PageRank en la lengua, ¿eh? El Page Authority. El Page Authority es lo mismo que el Domain Authority, de hecho es creado por Moz, por ellos mismos. Maneja básicamente lo mismo en cuanto a su algoritmo. La diferencia es que este índice lo que mide es la URL o una URL en concreto. Es decir, en vez de medir el dominio newyorktimes.com, este va a medir la capacidad de rankear en los primeros lugares de una URL, es decir, de un post del New York Times o de una nota que hayan escrito, donde la URL es más larga. Es exactamente lo mismo, pero también lo puedes hacer a nivel de dominio. Tu calificación seguramente va a ser la misma. De hecho, en el caso del New York Times, el Page Authority baja un poco a 90. Recordemos que estamos analizando el home, newyorktimes.com. Si es que nosotros analizaríamos otra parte de New York Times, podríamos obtener otro Domain Authority. Y tratemos de hacerlo. Si es que da errores porque algo del New York Times está mal, en serio, no sé qué es lo que sucede, no podría explicarlo. Nunca he tenido un problema de no poder obtener las estadísticas de un sitio web, así que voy a seguir dándole mi fe a que vamos a poder sacar datos importantes ya de una URL. Como ven,
acabo de copiar la URL de esta nota. Se buscan jugadores de videojuegos para ayudar a atender el cerebro. Interesante tema, después lo leo. Ok, tengo esto. Aquí hay el captcha que veo que no está saliendo. Vamos a tratar de refrescarlo. No. Vamos a chequear el dominio. Y sí, me sale invalid domain name. No hay problema. Tratemos de hacerlo con Mirka y veamos qué sucede. Si esta herramienta en sí les da problemas, como veo que está dando, no se preocupen. Hay muchas más haciendo una búsqueda en Google. Hay muchísimos, muchísimos servicios. Wash Whites. Qué buena. Qué buen. Ok, me sigue dando invalid domain. Creo que tenemos que usar otro sitio. Vamos a usar este de acá. Este de acá es Small SEO Tools y me va a permitir ver varias métricas de mi dominio. Al parecer, hoy este tiene algún problema. Check page rank. Ajá, miren aquí, justamente lo que les hablaba. Si ven que no es del dominio, no es del New York Times ni Mirka, es simplemente la herramienta que decidí usar. Pero si ustedes utilizan esta, Small SEO Tools, pues como yo lo hice, van a poder sortear esa barrera. Ok, entonces tengo una URL. Como ustedes ven, mi domain authority, es decir, solo mirkadots.com, tiene una calificación de 17.5, 17.46 sobre 100. No está mal para ser un dominio que tiene un año y apenas, y estamos recién haciendo algo de link building serio. Y como ustedes ven, el page authority sí es de 1. Y ustedes me dirán, 1 sobre 100, qué malo es eso. Lo que pasa es que este post acaba de salir hace 2 días, entonces no le pidamos mucho. Y no hay, sobre todo, muchos enlaces entrantes a esta guía todavía. Pero es así como ustedes logran calcular esos índices que la gente les va a pedir para comprar un post patrocinado en su sitio web. ¿De acuerdo? Entonces, el Page Authority está check. PA, recuerden. Lo siguiente va a ser el tráfico en Alexa. Alexa en realidad antes se utilizaba muchísimo, era un factor muy importante, un KPI súper importante para los sitios, para tratar de determinar qué tan visitados eran. Lo compró Amazon y lo hizo una empresa de SEO 100%, pero todavía te permite analizar el ranking que tienes en cuanto a visitas. No es exacto, no esperes a ver exactamente lo mismo que ves en tu Google Analytics en Alexa, pero es una aproximación muy válida. Y también te lo pueden llegar a pedir cuando tratan de contratar contenido para ti o donde ti. Déjenme ver, yo ya tenía acá en Alexa, como ustedes ven, entran a alexa.com, vamos a hacer un zoom, siempre disculpando que soy muy malo para hacer zooms, alexa.com, ponen la URL y como ustedes pueden ver, el newyorktimes.com es del sitio 123 en el mundo, es decir, tiene millones de visitas, a pesar de que ha bajado 6 puestos. En Estados Unidos es el sitio número 32 y está bastante bien. Es decir, si ustedes tuviesen oportunidad de comprar un post patrocinado en el New York Times, que evidentemente nunca va a pasar, sería un gran negocio. Pero determinemos otro sitio. Determinemos el mío, ¿por qué no? Mirkadots.com. Si ponemos mirkadots.com, vamos a ver que ya miren cómo cambió. Mi ranking global es 1.158.876, es decir, dentro de todos los sitios web en el mundo, Mirkadots, en cuanto a visitas, tiene la posición 1.000.000 y pico, lo cual no está mal, créanme. Hay sitios web que venden notas patrocinadas a muy buenos precios, que están en el puesto de Alexa 10 millones, 11 millones, que tienen page ranks de 0, que tienen domain authorities de 5, que tienen page authorities de 0, y aún así venden bien. ¿Por qué? Porque al final del día los índices te permiten medir, pero son una herramienta para comparar. Son índices que son comparables, que son analizables, no son una autoridad y están lejísimos de determinar la calidad en cuanto a contenido, la calidad editorial de un sitio web.
Eso solo lo puedes hacer tú como ser humano. Entonces, por eso, esto solamente es una guía. Estos índices son guías. Pero al final del día, tú tienes que analizar el sitio donde vas a comprar el contenido, ver qué tipo de contenido hace, qué tan bueno es y animarte a entrar en negocios con ellos o no. Entonces, Alexa, este rango también les va a pedir o también les va a, en algunas plataformas les van a solicitar este número. Yo, por ejemplo, estoy rankeado en Venezuela en 32.000, o Mirkadot está en 32.000, lo cual es bueno. Mis principales países son Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. ¿Tiene coherencia con Analytics? Sí y no, les diría que a un 50%. Pero sí determina, porque recordemos que no todos tenemos acceso al Analytics de todos, sí determina de alguna manera, y como les digo, hay que tomarlo todos estos datos con pinzas porque son comparativos únicamente. Finalizando la guía, tenemos el engagement rate. El engagement rate ya tiene algo que ver más con redes sociales. Es evidente que yo al comprar un posteo o una mención en redes sociales no voy a comenzar a analizar el PageRank, Domain Authority, Page Authority, Alexa y demás de twitter.com, porque va a ser altísimo, pero no va a determinar nada, sino que tengo que de alguna manera ver qué tan buena o qué tan sana es la comunidad en la cual yo voy a comprar el contenido o en la mención. Uno de los KPIs más usados, uno de los KPIs muy usados es el engagement. El engagement en redes sociales es lo que comúnmente se conoce como CTR en banners o en anuncios. Para calcularlo, lo que yo hago es dividir, y acá está, les quiero señalar acá, dividir las interacciones que logro en un post, que son la suma de me gustas, comentarios, compartidos, si estoy en Twitter, de retweets, de favoritos, etc. Es decir, las interacciones de los usuarios para el alcance. ¿Cuántas veces se mostró ese post? Entonces, ese valor lo tomo de un lado, saco cuántas son, cuáles fueron las interacciones, lo pongo por otro y divido el de las interacciones para el alcance, lo multiplico por 100 para que me salga en porcentaje y ese es mi engagement rate. Definitivamente yo no tengo esos datos si no soy administrador de una página en Facebook, pero la persona que les quiere vender una mención en su fanpage les tiene que dar ese dato y lo pueden pedir y pueden de alguna manera ustedes también calcularlo con datos públicos, pero um, no es tan veraz como que esa persona coja unos 10 posts, saque el engagement rate de esos 10 posts, de sus últimos 10 posts, y saque una media o un promedio de esos 10 de engagement rates. Les va a dar un engagement rate a ustedes y ustedes podrán determinar qué es bueno y qué es malo. Una vez más, son índices. Los índices son comparables. No aplican lo mismo, el mismo engagement rate para una comunidad como Coca-Cola que para la comunidad de Mirkadots. No es lo mismo. Pero para que tengan una idea, un engagement rate saludable, bueno, debería estar en torno al 5, del 5 al 10%. Es lo que yo he visto y es lo que he notado que la mayoría de comunidades de Facebook pueden tener. Muy buenas comunidades tienen de 10 al 15, perdón, de 10 al 15% y otras mucho mejores podrían llegar a tener hasta el 20, 25, 30%. Más que eso, les diría que por efecto del alcance orgánico y de la limitación que existe en Facebook, hablando solamente de Facebook, sería imposible. Así que si ustedes encuentran una comunidad que tenga del 5 al 15, anímense, no está mal. Finalmente, para ir finalizando, enlaces do follow y no follow. Muchos sitios web o muchas personas interesadas en comprar en su sitio les van a preguntar si ustedes tienen la disponibilidad de hacer enlaces, ya sea follow o no follow, o do follow y no follow. ¿Qué significa? Recordemos al inicio de este video lo que les explicaba del PageRank. Hace muchos años, cuando a través de estos experimentos la gente se comenzó a dar cuenta, o expertos en SEO, se comenzaron a dar cuenta de que había algo que se llamaba PageRank, de que había una forma en que Google estaba calificando los sitios web, la relevancia de los sitios web en base a sus enlaces entrantes y enlaces salientes,
comenzó la explotación. Personas sin escrúpulos que hacen SEO, que las hay, así mismo como personas sin escrúpulos que hacen de todo en la vida, también las hay las que hacen SEO, comenzaron a construir granjas de enlace. Granjas, por darles un nombre. Ya les expliqué. Sitios de clasificados donde solo pongo enlaces por poner. O sitios web sin ningún tipo de valor que solo construyo poniendo enlaces, 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 enlaces. Comunidades, foros enteros dedicados solo a poner enlaces, enlaces, enlaces para explotar el sistema. El resultado fue que hubo muchos sitios sin ningún tipo de valor y relevancia que aparecían en las primeras posiciones de los resultados de búsqueda. Google, al determinar esto, se dio cuenta que a través de esta explotación el resultado era que los usuarios de su buscador obtenían resultados poco relevantes y la experiencia era muy mala. Y con mucho miedo de poder perder esos usuarios, ellos decidieron tomar acciones y se pusieron a pensar y dijeron, ¿cómo puedo darle una herramienta a los administradores o webmasters o administradores de los sitios web para que ellos puedan determinar si el enlace que están creando está yendo a un sitio que vale la pena o que no vale la pena, pero que tiene que crear el enlace? Y entonces es donde crearon la famosa etiqueta o el argumento follow y no follow que se incrusta en el código HTML del fanpage, perdón, del sitio web. Y que ustedes lo pueden modificar en el código. Por ejemplo, si utilizan WordPress, en la parte de código pueden poner la etiqueta no follow de alguna manera. Y lo que significa es lo siguiente. Cuando yo creo un enlace do follow, que son la mayoría de enlaces que la gente crea, cuando tú creas en WordPress, por darles un ejemplo, un enlace, automáticamente es do follow. Es decir, significa que los crawlers o los robots de Google deben indexarlo, deben tomarlo en cuenta, aparte, para el PageRank de ese sitio de destino. Cuando ustedes ponen no follow, es lo contrario. Ese enlace está condenado a morir. Ningún buscador le tomará en cuenta, al menos Google, el más importante, no le tomará en cuenta, y ustedes no apoyarán con un punto de PageRank o con algo de PageRank para eh, ese dominio al cual ustedes están linkeando. De alguna manera, el enlace dofollow significa, tengo que poner este enlace en mi contenido, pero estoy seguro de que el dominio o el sitio web al cual estoy enlazando es bueno, que el contenido es relevante, que es de calidad, que no incumple, perdón, ninguna regla de Google. Entonces le doy un enlace dofollow. Cuando le doy nofollow, significa, tengo que poner este enlace en mi contenido, porque es ahí donde encontré la información que quiero enlazar, pero no puedo dar fe de que sea un sitio bueno, respetado, que siga las reglas, que genere contenido bueno. Y por esa razón, no estoy dando de mi reputación, de mi dominio, puntos para ese otro dominio. Hay muchas personas, aunque no lo crean, que buscan también enlaces no follow. Y otras que buscan, en la mayoría, el 90% van a querer enlaces follow. Eso va a ser determinado a través de cuáles son los objetivos que ellos tengan en cuanto a su estrategia de SEO, de posicionamiento y de link building. Pero siempre tienes que tener idea de que vas a poder crear enlaces follow y no follow. Si quieren, podemos irnos más allá, podemos irnos inclusive más allá y buscar algo sobre esos enlaces para que vean cómo los pueden crear. Voy a hacer una búsqueda en Google rápida. No follow link. Voy a ir a una imagen. Aquí está el código HTML. Esperemos que se haga grande. Ok. Este es el código HTML. Si ustedes están familiarizados con WordPress, cuando ustedes entran a la vista de código van a ver algo muy parecido. Cuando se genera un enlace, a mí me bastaría con poner este condicionante, o bueno, ni siquiera condicionante, sino esta pequeña etiqueta de rel igual y entre comillas no follow.
Cuando pongo esto dentro del código del enlace, pasará lo que les acabo de decir con Google, es decir, no lo seguirá y no lo tomará en cuenta para la reputación de ese dominio. En cambio, también lo puedo poner, acá veo otro ejemplo de nofollow y acá veo otro ejemplo de nofollow. Simplemente poniendo esa característica al enlace, rel igual, entre comillas, nofollow, estoy diciéndole o estoy logrando lo que les había dicho con ese tipo de enlaces. Si no pongo eso, Google entiende que es dofollow, es decir, que se debe seguir y se debe tomar en cuenta para rankings. Eso es algo que también, disculpen, eso es algo que también se puede pedir en este tipo de servicios y comunidades. Si eres capaz de crear enlaces dofollow y nofollow. Y bueno, ahora que ya saben de qué se trata, se les va a hacer mucho más sencillo. Hemos llegado al fin del video. Obviamente recomendándoles algunos lugares donde van a poder comprar este tipo de servicios de una manera legal y segura. Yo recomiendo 3. Hay un grupo en Facebook que se llama Compra y venta de posts patrocinados y menciones en redes sociales. La URL es facebook.com/groups/compra-venta SEO, para que lo reconozcan. Otro gran sitio para este tipo de cosas y realmente para mucho lo que tiene que ver con SEO, posicionamiento, estrategias de anuncios y demás, es Foro Beta. Es una excelente comunidad. Hay mucha gente que realmente hace su trabajo bien, como también hay mucha que está ahí para tratar de encontrar los despistados. Pero le recomiendo Foro Beta. Me parece que es colombiano el sitio, no estoy seguro, pero es excelente. Yo lo llevo manejando ya por algunos meses y realmente estoy muy contento con todos los negocios que he podido llevar a cabo dentro de esta plataforma. Súper recomendable. URL forobeta.com. Y finalmente, otra comunidad que yo utilizo mucho es PubliSuites. Este es un servicio español donde todo está automatizado. Metes tu dirección o tu sitio y automáticamente te calcula PageRank, para que no tenga el problema que yo tuve en el video, Domain Authority, Page Authority, Alexa y otros, inclusive otros índices más. Y ustedes también pueden ver listados todos los sitios web con esa información para ustedes poder comprar. Es muy bueno. La URL se llama publisuites.com. Está todo en español, es de española y pueden darse de alta como anunciantes o como editores. Eso es todo. Es el resumen, por decirlo de alguna manera, resumen de la guía que acabamos de publicar en Mirkadots sobre la compra y venta de posts y menciones patrocinadas. Les va a servir muchísimo para su estrategia de link building y por ende para su posicionamiento. Aprovechen esta estrategia, aprovechen la información, aprovechen de estos grupos, comunidades, servicios en torno a esto y eleven la reputación de sus sitios web. Hasta la próxima. Chao.